Hola, soy Felipe de la Pava y esto es Vení te echo un cuento. Hoy les tengo un recuerdo espectacular de un muy buen amigo que junto a sus 7 hermanas vive una divina historia de Navidad. No se la pierdan y continúen con nosotros. Recuerdo que esa mañana desperté más temprano de lo habitual. Aún dormían todos en la casa. Aún así, me paré de la cama, me puse mis chancletas y decidí salir a la sala para asomarme por la ventana. Aún no había amanecido, pero el cielo estaba totalmente despejado de nubes y recuerdo que pensé, hoy va a ser un día hermoso, estoy seguro de que hoy en adelante todo va a ser perfecto. Y no era para menos mis sospechas, porque por fin había llegado el mes anhelado por toda la familia durante todo el año. Así es, finalmente había llegado diciembre. Era 1 de diciembre, aún no amanecía del todo y la atmósfera de la casa ya se sentía diferente. Yo, al igual que mis hermanas, esperábamos a que llegara este mes para que todo en nuestro hogar fuera felicidad. En la casa vivíamos 10 personas, mis 7 hermanas, mi mamá, mi papá y yo, el único niño de la casa, aunque no era el único hijo varón. Los otros 3, quienes eran los mayores, ya estaban casados y vivían por fuera, así que por el momento yo era el único niño en mi hogar. A veces era difícil. Papá era un hombre muy rudo y tenía la fuerte creencia de que si no me trataba fuerte, probablemente yo me volvería mariquita o amanerado, en medio de tantas mujeres. En aquel entonces yo tendría aproximadamente 5 años, así que no entendía bien a qué se refería el viejo cuando me decía esas cosas. Pero de todas formas, cuando él no estaba, mi hermana Isela me consentía y me mimaba lo suficiente como para olvidarme de las palabras y a veces de los golpes fuertes de papá. Isela era mi compinche en todo. Ella era mayor que yo 8 años, así que cuando yo tenía 5, ella tenía 13. Aunque ahora que lo recuerdo yo siempre la vi más grande, me imaginaba que ella era un adulto. Bueno, en esa época. Cuando somos niños no tenemos la misma percepción de las cosas. Cuando estábamos estudiando ella era la que me ayudaba a vestirme, me alistaba a la maleta y me ayudaba en las tareas cuando regresábamos en las tardes. Mamá siempre estaba en la casa, pero éramos tantos hijos que a la pobre se le hacía muy difícil estar pendientes de cada uno de nosotros. Además estaba mi hermanita Mechitas, que era la menor, y ella sí que demandaba atención. En general tuve una infancia muy feliz. Mamá, aunque había tenido 11 hijos, nos amaba a todos y era igual de especial con cada uno. Papá siempre tuvo un carácter muy fuerte, así que convivir con él era un poco más difícil, pero eso no les restaba a nuestras vidas nada de felicidad. Además, yo siempre estuve al lado de Isela. Ella era mi protectora, malcriadora y compinche. Yo nací con problemas estomacales, lo que hacía que constantemente tuviera que ir al baño. Isela, que siempre estaba dispuesta a cuidarme, era la que me limpiaba en cada ida sin importar lo complicada que fuera la situación. Recuerdo que alguna vez una de nuestras hermanas mayores, quien ya trabajaba y era económicamente independiente, nos invitó a todos los hermanos menores a cine. Ustedes no se imaginan la alegría tan gigante que teníamos todos, pues nunca habíamos ido a cine y nos emocionaba la idea de vernos una película en una pantalla gigante, grandota, y más aún si tenemos en cuenta que en la casa no había televisor. El tan esperado día de ir a cine por fin llegó. Salimos todos juntos y caminamos unas cuantas cuadras, cuando de repente sentí un dolor en el estómago que me hacía retorcer. ¡Ay! Isela, quien me llevaba de la mano, lo notó y me preguntó, ¿tú estás bien? Yo le dije que sí, pues no quería correr el riesgo de perderme la película, así que me hice loco y seguí caminando lo más derechito que el dolor de estómago me lo permitía. Llegamos a la taquilla, compramos las boletas y por fin estábamos adentro. La pantalla era inmensa, ninguno de nosotros lo podía creer. ¿Cómo era posible que existiera un televisor tan grandutotote? Era lo que decían mis hermanas sentadas a mi lado. No habían empezado a transmitir la película cuando sentí que empecé a sudar frío y me dio un escalofrío en todo el cuerpo y entendí que algo inevitable iba a suceder. Fue imposible controlar mi estómago y de la nada sentí que estaba sentado sobre algo caliente. Y no tuve más remedio que decirle a Isela que me había cagado. Mis hermanas menores soltaron la carcajada todas, y pues para ser sincero, si a alguna de ellas le hubiera pasado lo mismo, yo también me hubiera reído como un loco. Pero como era a mí quien le había sucedido, me puse a llorar y me abracé a Isela, quien salió corriendo conmigo para la casa.
Una vez llegamos me bañó y lavó mi ropa para que papá no me regañara, pues por lo que había sucedido. Unas horas más tarde mis hermanas regresaron a casa comentando cada detalle de la película que se vieron y que Isela y yo nos habíamos perdido por mi acontecimiento estomacal. Por supuesto, Isela las amenazó a todas, que cuidadito le iban a contar a mi papá lo que había sucedido, porque si abrían la boca se tendrían que ver con ella. Y pues Isela, que no era la mayor, sí era la que tenía el genio más fuerte, y era capaz de enfrentarse a quien fuese. Así que todas dijeron que estuviera tranquila, que nadie le iba a decir nada, que papá no se iba a enterar de nada. Las peleas en la casa eran muy chistosas. De verdad era muy gracioso ver pelear a mis hermanas. Eran tantas y tenían personalidades tan diferentes que todo el tiempo se agarraban por todo. Recuerdo que Elvira, una de las mayores, era fanática del aseo. Así que, aunque era mucho trabajo, ella prefería asear toda la casa solita para que quedara bien hecho, porque si lo hacían los demás, ella lo tendría que repetir de todas formas. Una vez Elvira había madrugado muchísimo a limpiar la casa, porque ese día tendría visita de su novio, así que ella quería que la casa estuviera perfecta e impecable. Y Cela, que era bastante odiosita a veces, eh, cogió un paquete de pan tostado de la tienda de papá, lo abrió en la puerta y empezó a morderlo, dejando regadas por toda la casa las boronas que los panes soltaban. Fue cuestión de minutos para que Elvira lo notara y furiosa se lanzara encima de Isela para darle unos cuantos golpes. Isela empezó a gritar como loca: ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Me quieren matar! ¡Auxilio! Papá y mamá, quienes habían salido a su paseo cotidiano de las mañanas, ya venían en la esquina cuando escucharon el escándalo de los gritos de Isela. Corrieron para entrar a la casa y al ver el espectáculo, papá entró en cólera. Elvira estaba sobre Isela con la intención de arrancar cada cabello que Isela tuviera en la cabeza. Así que agarró a Elvira con una mano mientras con la otra se quitaba la correa para reprenderla. Por su comportamiento, obviamente. Al cabo de unos correazos, Isela, arrepentida de lo que había hecho, se metió en medio y le dijo: Pues si le vas a pegar a ella, a mí también me tiene que pegar. Y efectivamente, a ella también le pegaron. Para que no sea pendeja, ojos de rana, le decía a papá a Isela, quien tenía unos grandes y expresivos ojos verdes. Y pues sí, esa era la vida en nuestro hogar. Los días, semanas y meses pasaban entre regaños, peleas y risas. Sin embargo, la llegada de diciembre marcaba la diferencia. Llegaba la Navidad a nuestro hogar y a eso a papá lo hacía feliz. Sí, papá era de esos campesinos berracos que siempre solían tener la razón. Y para rematar, Dios lo bendice con 7 hijas mujeres que para joderla tenían gruesa. Pero bueno, sin embargo, sé que el viejo vivía orgulloso de sus muchachas. Al llegar diciembre, todas sacaban sus dotes de decoradoras y ponían la casa hermosa. Bueno, dentro de nuestras posibilidades económicas, que la verdad no es que fuesen muchas, pero eso no era importante para nosotros, ya que al llegar diciembre llegaba ese ambiente de fiesta que siempre bailaba en el aire y nos llenaba de emoción en cada amanecer. Papá se encargaba de lo que en esa época era súper importante, que no faltara la comida, los tradicionales tamales, la chicha de maíz, el chivo asado y por supuesto la aguardienteca. No se hacían esperar. Para el viejo la ropa, los regalos y ese tipo de cosas no eran importantes. Él sentía que si nos daba comida, nada nos faltaba. Bueno, eso era otra época y así pensaban los papás de antes. Pero mis hermanas mayores, como ya trabajaban, apenas les pagaban el sueldo, se iban emocionadas a comprarnos zapatos, ropas y juguetes. Aunque, si les soy sincero, a mí tampoco me importaba. Yo añoraba que llegara el día de ir a buscar el árbol de Navidad. ¿Y cómo no emocionarse? Si ir a buscar el árbol era adentrarnos en una expedición asombrosa. Solíamos ir con mi hermana mayor y su novio. Ellos nos llevaban a un monte alejado de casa y nos decían que debíamos buscar el chamizo más lindo de todos para que el niño Dios le gustara tanto que nos dejara muchos regalos el 24 cuando llegara a la casa. Y esas palabras eran como órdenes para nosotros. Salimos corriendo monte arriba, compitiendo entre nosotros para ver quién era capaz de encontrarse el chamizo más grande. Cuando finalmente lo encontrábamos, lo llevábamos a casa y aunque la expedición nos dejaba cansados, insolados y con arañazos de ramas, eh, pues no nos hacía desistir de la idea de armar el arbolito de Navidad.
Así que cogíamos el chamizo, lo forrábamos todo en algodón para que diera la impresión de que estaba cubierto de nieve. Lo llenábamos de toda clase de bolas, adornos y luces, forrábamos un tarro de pintura con papel regalo y lo llenábamos de arena para que sostuviese el chamizo. Y así construíamos el que para mí fue el mejor árbol de Navidad de la cuadra. Los mejores y más bellos recuerdos de mi vida los tengo de mis Navidades en casa con mamá y papá. Después de hacer el arbolito venía la tarea de armar el pesebre, pero papá no nos dejaba que lo hiciéramos antes del 7 de diciembre. Según él había que hacerlo cerca al día en que empezaran las novenas. A mí me desesperaba la espera, pero sabía que cuando lo armáramos iba a estar cerca de la llegada del niño Dios. Y eso era lo que más me emocionaba, era lo más emocionante de todo. El pesebre era muy chistoso, totalmente desigual. Las ovejas eran grandototas, gigantes, incluso más grandes que las casas y las personitas del pesebre. Le poníamos arbolitos, que eran maticas que mis hermanas y yo arrancábamos del patio, pasto y hasta flores. El pesebre era totalmente disparejo, pero definitivamente era mágico. Cuando nos sentábamos alrededor de él, la magia de la Navidad se sentía en el ambiente. Ahora solo restaba esperar la anhelada noche, el momento en el que por fin llegaría el niño Dios. Isela durante todo el año me decía que si me portaba bien, el 24 de diciembre, cuando llegara el niño Dios, me iba a traer la pistola de agua que tanto quería. Isela me decía que en la madrugada del 25 de diciembre, después de que nos íbamos a dormir, el niño Dios llegaba convertido en una nube de hermosas lucecitas, pequeñas de muchos colores, nos daba un beso en la mejilla y nos dejaba un regalo en la bota que colocábamos siempre al lado de la cama de cada uno. A mí la historia de Isela me sorprendía demasiado, no entendía cómo era eso de que el niño Dios se convertía en luces y además si así era, yo lo quería ver. ¿Y por qué no lo podía ver? Bueno, cuando somos niños todo lo queremos saber. La primera fiesta navideña era el 7 de diciembre. Todos los tíos iban a la casa a visitar al viejo, así que prendíamos las velitas con un montón de primos. Papá y sus hermanos tocaban la guitarra y el tiple, para recordar sus épocas de serenateros. A mí me encantaba ver cómo rascaban esas cuerdas sacando melodías hermosas. Me sentaba en una sillita de cuero que papá me había hecho, estando a su lado lo miraba con la boca abierta, hasta que papá me miraba y en uno de sus contaditos arranques de ternura me sobaba la cabeza y me decía, mire bien chino que algún día usted lo hará mejor que yo, y me sonreía. Y Cela, que siempre estaba a mi lado, me abrazaba, me decía al oído, mire bien y aprenda todo lo que pueda, que cuando yo empiece a trabajar le voy a pagar una academia bien buena. Promesa que cumplió algunos años después. Y Cela toda la vida hizo hasta lo imposible para que yo tuviera todo lo que quisiese. Ese 7 de diciembre transcurrió con mucha alegría y jolgorio. Los viejos amanecieron en su parranda y nosotros nos acostamos después de prender las velitas, que fue más o menos a las 11 de la noche, o sea que ese día nos fuimos de trasnochada. Los días pasaban demasiado lentos a mi parecer. Poco a poco iba creciendo nuestra emoción, además de la responsabilidad que sentíamos de portarnos bien para poder recibir aquello que habíamos pedido. Así siguió pasando el tiempo hasta que llegó el día de empezar las novenas y todos lo hacíamos en familia. Papá podía cambiar mucho en diciembre, pero igual todos les teníamos que hacer caso y hacer la novena en familia era una de sus órdenes. El día anterior a la Navidad, mi hermana mayor nos llamó a todos al cuarto. Cuando entramos, la sorpresa fue inmensa. Había un montón de ropa en las camas. Pues sí, señores, nos habían comprado la ropa para estrenar al día siguiente, el día en que por fin llegaría el niño Dios. Yo estaba más que encantado con lo que me habían comprado mis hermanas. Ellas se caracterizaban por tener muy buen gusto, así que estaba segurísimo que con el chorcito café y el saquito a cuadros que me acababan de regalar, podría conquistar a la chica que quisiera. Sin embargo, Mechitas, mi hermanita menor, que desde siempre fue la más creidita de todos, además de que a su corta edad era súper frentera y decía lo que pensaba, claro está que ella siempre contó con el apoyo de papá por ser la más chiquita y consentida. Cuando recibió su lindo vestidito corto con boleros hecho en popelina de cuadros color vino tinto con café, torció la boca y dijo con la lengua enredada como se le suele escuchar a los niños chiquitos cuando aún no hablan bien. Pues un vestido con tela de cochinela, pero igual yo me lo pongo. Yo no entendí muy bien el chiste, pero mamá y mis hermanas mayores se rieron hasta llorar. Al fin llegó la gran fecha. Esa noche llegaba el niño Dios.
En mi inocencia infantil creía que él llegaría volando con sus pequeñas alitas y que entraría por el techo de la sala para después entrar a la habitación volando, destellando luces de colores por el huequito que había en la pared de mi cuarto. Ese día había muchísimo movimiento por toda la casa. Mamá y Isela estaban en la cocina preparando comida como para todo un batallón. Mis hermanas mayores organizaban y limpiaban la casa para que estuviera perfecta para el momento de recibir al niño Dios. Los menores estábamos en el patio con el corazón lleno de dicha, pero ese día no corríamos ni jugábamos como lo acostumbrábamos a hacer. Ese día solo estábamos sentaditos debajo del árbol hablando de la llegada del niño Dios. Nos imaginábamos cómo sería el momento en que por fin entrara a nuestro cuarto y nos dejara el regalo en la bota de al lado de la cama. A mí el corazón me brincaba de la emoción solo con imaginarme ese momento. Todos dijimos que esa noche no íbamos a dormir y que solo fingiríamos hacerlo para poder conocer al niño Dios. Así transcurrió el día. Sentimos que pasó rapidísimo de la misma ansiedad porque llegara la noche pronto. A eso de las 6 de la tarde Isela nos mandó a bañar para ponernos lindos. Ese día hasta mamá se vistió diferente. Tenía puesto un vestido rojo que resaltaba su color de piel. El cabello lo llevaba suelto y se puso unos zapatos de tacón. Además de que se aplicó el perfume de flores que solo usaba en ocasiones muy especiales. Y papá la miraba muy enamorado. Mis hermanas todas estaban radiantes en sus vestidos nuevos, sus labios rojos y sus cabelleras rubias brillantes y peinadas. Isela era la más linda de todas. Se había puesto un vestido verde con flores amarillas que resaltaban sus ojos verdes y se le veían más grandes aún. ¡Qué linda estás!, le dije esa noche. Tan lindo mi chinito, fue lo que ella me contestó, dándome un beso en la frente y dejándome la marca de sus labios allí toda la noche. Sin darme cuenta en qué momento se llenó la casa y había un montón de gente bailando y comiendo los manjares que mamá nos preparó ese día. Papá estaba súper feliz. Se la pasó bailando con mamá y mis hermanas toda la noche. Los más pequeños nos aprovechábamos del desorden de los adultos para coger sus botellas de cerveza y tomarnos los pequeños sorbos que dejaban allí. En una de esas recuerdo que agarré un trago de aguardiente y se lo di a Mechitas para que se lo tomara. La pobre inmediatamente se tomó eso, empezó a llorar desconsolada. Yo corrí a esconderme porque donde a ella se le diera por decir que había sido yo, seguro me colgaban. Pero no, ella se calmó y al rato dejó de llorar. No sé qué hora sería cuando Isela nos llamó a los más pequeños y nos dijo que nos pusiéramos la pijama para irnos a dormir. Todos corrimos a hacerle caso, pues estábamos eufóricos por la llegada del niño Dios. Cuando nos acostamos, ella me dio un beso de buenas noches y me dijo: no vaya a ser trampa. Mire que el niño Dios se dio cuenta de la que le hizo a Mechitas hace un ratico. Y si se da cuenta de que usted no se quiere dormir, seguro no le deja el regalo. Pero ¿cómo era posible que Isela se hubiera dado cuenta de lo de Mechitas? En ese momento confirmé que el niño Dios era mágico y que Isela tenía comunicación directa con él. Así que angustiado de correr el riesgo de que no me dieran mi esperado regalo, me pasé para la cama de Mechitas y le dije que me perdonara por lo que le había hecho. Ella me sonrió como solo la inocencia de los niños lo sabe hacer. Me abrazó y nos quedamos dormidos al instante. No sabría decir cuánto tiempo había pasado desde que me dormí. Cuando escuché que abrían la puerta del cuarto, no quería abrir los ojos para no quedar en evidencia de que estaba despierto, así que me quedé quietico con los ojos bien cerrados. Escuchaba que algo se movía dentro de la habitación como si caminaran y acomodaran las cosas. Por un instante todo se quedó callado y ya no había movimientos a mi alrededor. Y de repente sentí como me daban un cálido y amoroso beso en la mejilla. En ese momento entendí que el niño Dios había entrado a la habitación. Nos había dejado los regalos en las botas y nos había besado en la mejilla como Isela siempre decía. Me emocioné muchísimo, así que quise abrir los ojos y ver al niño Dios en persona. Pero cuando lo hice ya estaban cerrando la puerta de la habitación y lo único que se veía era oscuridad. Cuando despertamos, el sol entraba por la ventana. Todos nos paramos inmediatamente de la cama y corrimos a nuestras botas. Allí estaba mi regalo. El niño Dios había visto que le había pedido perdón a mi hermanita y me dejó mi regalo. No quería esperar para abrirlo, era tanta la emoción que no era capaz de quitar el papel regalo. Fue entonces cuando sentí que Isela llegó detrás de mí y arrancó el papel de un solo tirón. Allí estaba mi pistola de agua. No lo podía creer, era un sueño hecho realidad, no podía esperar para usarla. Así que corrí al baño, abrí la llave y la llené el tanque de mi pistola y empecé a disparar agua a todo lo que tenía alrededor.
agua para mamá, agua para Isela, agua para la pared, agua para el sofá, agua para todo. Me detuve por un momento para ver qué le habían traído a mis hermanas y, oh sorpresa, a todas les había llegado la muñeca que tanto habían esperado. Pero no se crean que era una muñeca cualquiera, no señor, era una muñeca con pelo, porque ellas ya tenían un montón de muñecas, pero todas eran calvas, y en cambio estas les habían traído unas que tenían larga cabellera rubia, a la que le podían peinar como quisieran. Ellas estaban felices, no hallaban ni dónde poner sus muñecas nuevas. Eran días maravillosos, sin duda los mejores. Los mejores recuerdos de mi vida los tengo de las navidades de mi niñez, donde la inocencia y el amor en mi familia eran todo, donde se era feliz con lo poco que se nos daba, donde la felicidad bailaba en el aire y jamás en ningún otro lugar he sentido algo ni remotamente parecido. Bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado. Recuerda seguirnos, darle like y compartir. Todos los jueves estaremos publicando una nueva historia. También debemos agradecer al equipo de Vení te echo un cuento. Angélica y Natalie de la Pava, John Jairo Silva, Ana Suárez y el sonido de aulos.com. Les deseo que la vida les dé siempre todo lo necesario para ser felices y la sabiduría para reconocerlo.